Buenos días. Vamos a dedicar la sesión de hoy a trabajar un poco con la distribución normal. Entonces, recuerden, vamos a situarnos. Después de dar probabilidad, hemos visto el concepto de variable aleatoria. Y dentro de variable aleatoria vimos que habían de dos tipos, la discreta y la continua. La discreta podía ser el número de fumadores en un grupo de 10 personas, que estaríamos obteniendo resultados del tipo 0, 1, 2, etc. Y hemos visto que la variable aleatoria discreta más famosa es la binomial. Bueno, pues el paso de hoy es trabajar con la variable aleatoria continua más famosa, más conocida, que es la distribución normal. Bien. Por ejemplo, podría ser las alturas de la población. Si yo llamo x la variable de la altura de la población, probablemente esa distribución siga una distribución normal. ¿Y cómo se expresa la normal? Pues aquí se va a poner dos números, mu y sigma. Este mu, recuerden que es la media, y sigma, la desviación típica. Con esos dos números retratamos, encajamos nuestra variable, nuestra distribución normal. Decirles, antes de empezar a entrar en materia, de que cuando nosotros estamos en matemática discreta o matemática continua, para los que vayan a continuar estadística, sepan que si en matemática discreta todas las fórmulas que se escriban con el signo de suma pasan ahora al signo de integral, porque no olvidemos que la integral es una suma llevada a niveles infinitesimales. ¿De acuerdo? Entonces, que lo sepan porque muchas de las fórmulas que dimos de media, desviación típica, todo eso tiene un equivalente. Y lo que nosotros antes llamábamos función de probabilidad, ahora en variable continua, ahora se llama f de x, que es lo que llamaremos función de densidad. Todo esto es teoría para la gente que vaya a estudiar en un futuro próximo algo de estadística. Igual que vamos a tener la función de distribución, que aquí se expresa como la función de distribución sería la probabilidad de x menor o igual que x sub y, que es un concepto válido para las dos variables, ¿de acuerdo? Y que aquí para nosotros pues sería también válido el de la función de distribución. Bueno, volvamos a centrarnos en la distribución normal. Entonces, es una distribución muy fácil de trabajar. Tenemos que saber que el gráfico que sigue una distribución normal es la campana de Gauss, que el alto de la campana siempre lo va a alcanzar en la media. ¿De acuerdo? Bien, además, las probabilidades van a ser calculadas a través de la normal 0,1 de la cual disponemos una tabla. Es decir, cualquier cálculo que se vaya a hacer con cualquier normal nos va a obligar a pasar a la normal 0,1. ¿Vale? Ese proceso lo llamaremos tipificar la variable. Y repito que aquí en la normal 0,1 disponemos de una tabla que es un poco la primera parte a la que yo les voy a explicar. Nosotros, si vamos a trabajar con la normal 0,1, tendremos entonces este gráfico. El alto de la campana ahora lo alcanza en el 0. La desviación típica nos va a marcar el tipo, de si los datos si la desviación típica es muy pequeña, la campana de Gauss está muy agrupada en torno a la media, es decir, que estará casi toda la gráfica ahí. Mientras que si la desviación típica es grande, veremos una curva mucho más estilizada porque los datos se van repartiendo más. ¿De acuerdo? Entonces aquí está la normal 0,1. Cuando nosotros queramos hacer un cálculo con la probabilidad, nosotros vamos a poderlo hacer con la tabla 0,1. ¿Pero qué tipo de cálculo podemos hacer? Bueno, cuando nosotros estemos con la normal 0,1, a la variable la vamos a llamar z. Aquí sí se llamaría x, pero aquí se llamaría z. Pues ustedes tienen que
van a poder calcular esto, donde A, B y C son cifras, dígitos. Por ejemplo, z menor que 1,23. Y sería, esa probabilidad corresponde con un trozo de área, que es la que estoy marcando aquí. O sea que a partir de ahora deben asociar, si esta es la función de densidad de la distribución normal, las probabilidades serán calculadas como áreas, desde menos infinito hasta el valor que está ahí. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se busca en la tabla? Pues si miran la tabla de la normal 0,1, hay una columna a la izquierda. Esto lo tienes que buscar en la columna. Y este numerito lo tienes que buscar en la fila superior. Y donde uno y otro convergen es el resultado de la probabilidad. Repito, el 1,2 se busca en la columna de la izquierda, el 0,03 en la fila superior y vamos hacia adentro de la tabla y encontramos un número donde convergen ambos. Esa sería la probabilidad. Vale, a partir de ahora entonces el problema sería qué hacer cuando no está de esa forma. Vale, si miran la tabla hay dos cosas que tienen que tener en cuenta. Que las probabilidades se refieren siempre a menor o menor igual y que el número tiene que ser positivo. O sea que los problemas siempre tenemos que tener en cuenta eso. Primero, que el número con el que vamos a trabajar tiene que ser un número positivo. Y segundo, que tiene que estar el signo menor o menor igual. Entonces vamos a ir viendo cómo se arreglaría en los casos en que eso no sucede. Por ejemplo, empecemos. ¿Qué pasaría si a mí me aparece z mayor que 1,23? Pues yo tendría que usar el contrario. Y ya con el contrario garantizo. Ya podría usar la tabla para este. Que, bueno, sería lo mismo si aquí pongo mayor o igual, aquí se pone menor estricto, ¿vale? Recuerden siempre una cosa, cuando se usa el contrario, si no lleva igual, el contrario sí lo lleva, y si lleva igual, el contrario no lo lleva. Por eso es el suceso contrario. Vamos a ver otra situación. Vamos a ponernos en el caso de que el número sea negativo. ¿Vale? Vamos a verla, visualizar primero en la curva qué área representa esa probabilidad. Menos 1,23 es esta área de aquí. Entonces, nosotros podemos decir que por simetría es igual a esta de aquí. Y como esta es la de antes, se haría otra vez esto que está aquí. 1 menos. ¿De acuerdo? Tengamos también en cuenta que el área completa de la curva es toda la probabilidad, es decir, que el área completa valdría 1, que es la probabilidad del suceso seguro. Bien, si nosotros tuviéramos z mayor que menos 1,23, vamos a ver en un dibujo qué es lo que estaba sucediendo ahí. Estaría la normal 0,1. Aquí estaría menos 1,23 y el área a la que se referencia es esta. Se podría ver similar a la de 1,23. Por tanto, igual a z menor que 1,23. Bueno, y a esta se podría ya usar la tabla. ¿De acuerdo? En definitiva, si el número es negativo, lo único que tenemos que hacer, si el número es negativo, es cambiar de signo, ponerlo positivo y cambiar la relación de orden. Si es mayor, pasa a menor. Pasamos al número positivo
Y lo que les decía, si es menor ponemos mayor y si es mayor ponemos menor, ¿vale? Porque siempre cambia la relación de orden. Bueno, pues vamos a continuar con situaciones un poquito diferentes. Vamos a calcular ahora una probabilidad entre dos números. Pues aquí tenemos 1,23 y aquí 2,08. Y el trozo de área que está aquí es la probabilidad que queremos calcular. Es decir, yo quiero calcular la probabilidad entre 1,23 y 2,08. Bueno, pues lo que se hace es calcular el área de aquí hacia abajo. Calcular el área de aquí hacia abajo. ¿Y qué pasa? Que el área que nos interesa es la diferencia entre las dos áreas. Es decir, que expresado de una forma más sintética sería probabilidad de z menor que 2,08 menos probabilidad de z menor que 1,23. Y esto se tabla y se calcula. Esto se va a la tabla y se calcula. Entonces repito que al separar dos valores siempre se pone primero el de la derecha y después el de la izquierda. Porque lo que se hace es calcular al área grande, restarle esta área pequeña que estoy marcando aquí. ¿Vale? Continuamos entonces. ¿Qué otras situaciones nos podríamos encontrar? Por supuesto, antes de continuar, decirles que no tiene sentido calcular la probabilidad de z igual a un número, porque eso no tiene área. Entonces, todo lo que es probabilidades que vamos a calcular son áreas bajo la curva. Vamos a proponernos ahora poner un número negativo. Por ejemplo, el 1 menos 2,23 menor que z menor 0,208. Aquí se hace lo mismo, es decir, se separa primero el de la derecha y luego el de la izquierda. Y siempre poniendo menor, ¿vale? 2,08 menos la probabilidad de z menor que menos 1,23. Vale. Esta se puede buscar en la tabla, pero esta no, porque esta, como era negativa, ya dije antes que lo que se hacía era poner el número positivo y poner aquí, cambiar la relación de orden. Y como aquí es mayor, 1 menos probabilidad de z menor que 1,23. Como es mayor, había que también arreglarlo pasando a menor o igual en este caso. Y esto, repito, se busca la tabla y se busca en la tabla y se hace el cálculo. ¿Qué pasaría si los dos fueran negativos? Menos 2,08 menor que z menor que menos 1,23. Bueno, pues aquí se puede actuar de dos formas. Podemos aprovechar que esa área tiene un área simétrica, es decir, aquí estaría menos 2,08, aquí estaría menos 1,23. Y si miramos la parte positiva, este cachito de área de aquí es igual a este cachito de aquí. Es decir, que podríamos decir directamente pasar a trabajar con los números positivos. Pero eso sí, tiene que cambiar la relación de orden. Por lo tanto, lo que hacemos es ponerlos en orden diferente cuando lo ponemos en positivo, ¿vale? La otra opción, que si no se te ocurre, es trabajar pues con los dos a la vez. Es decir, primero separa el de la derecha, luego separa el de la izquierda. Como ambos son menores, pones mayor, mayor, y a partir de aquí usas el contrario. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí entonces ya te va a salir exactamente lo mismo. Me parece más complicado, por eso yo les aconsejaría que utilicen la primera forma que se los he explicado. Bueno, y de esta forma se puede hacer cualquier cálculo con la normal 0,1. Y recuerden que siempre eso, tenemos que tener el número positivo y el signo menor o menor igual.
¿De acuerdo? La pregunta ahora es, ¿qué haríamos si nos dan otra normal? Pues como expliqué también al principio, todos los cálculos que se hagan con la normal, una normal cualquiera, se van a trasladar a la normal 0,1 con un proceso que se llama tipificar la variable. ¿Y en qué consiste? Bueno, aquí tengo la variable x, aquí tengo la variable z. Pues al numerito con el que yo estoy trabajando le tengo que restar la media y lo tengo que dividir por la desviación típica. Y eso entonces ya te permite trabajar en la normal 0,1. ¿Vale? Y esto lo vamos a hacer con un ejemplo. Vamos a suponer que la estatura media, las estaturas de los alumnos de segundo bachillerato, sigue una distribución normal de media 1,75 y desviación típica 0,15. Y a mí me pueden decir calcular las siguientes probabilidades. Probabilidad de que un alumno mida más de 1,80. ¿De acuerdo? Entonces vamos a intentar pasar de esa normal a la normal 0,1. Vamos a ir viendo. A ver, si yo tengo que me están pidiendo que x sea mayor que 1,80, yo para pasar a la normal 0,1 tengo que tipificar. Y tipificar era que al número le restaba la media y lo dividía por la desviación típica, es decir, 1,75 dividido entre 0,15. Eso se calcula. Y esto daría 0,33 redondeando, ¿vale? Hay que redondear a la segunda cifra decimal, es decir, a las centésimas, porque la tabla solo tiene hasta la centésima. Y como aquí está mayor, pues tú lo que haces es poner el contrario, 1 menor que z, menor o igual que 0,33. Y esto ya lo miras en la tabla. ¿De acuerdo? Y lo calculas. Apartado B. Vamos a plantearnos la probabilidad de que el alumno mida entre 1,60 y 1,80. Entonces nosotros tenemos que coger ahí, primero plantearlo así, dentro de la normal nuestra. Esto es lo que nos están preguntando. Y ahora hacemos el proceso de tipificar. Es decir, a 1,60 le resto la media, que es 1,75, 0, y lo divido por las vías típicas. Aquí haríamos lo mismo, 1,80 menos 1,75 partido por 0,15. Igual a, pues aquí tenemos exactamente menos 1 y aquí tenemos el 0,33 de antes. Y esto es lo que expliqué antes, se separa primero el de la derecha y después el de la izquierda. Es decir, que todos los arreglos que expliqué antes eran referidos a la normal 0,1, no aquí. Primero, entonces ponemos z menor que 0,33 menos probabilidad de z menor que menos 1. Como sabemos que esto no puede ser, porque necesitamos que el número sea positivo, ponemos z mayor que 1. Y aquí ya usamos el contrario, probabilidad de z menor que 0,33 menos 1 menor o igual que z menor o igual que 1. A la hora de buscar esto en la tabla y esto en la tabla, tengan en cuenta que el 1 se buscaría como si fuera 1,00. ¿De acuerdo? Y podríamos seguir poniendo distintos apartados, pero todos serían más o menos por el mismo estilo. ¿De acuerdo? Con lo cual esto es una idea aproximada de cómo hay que trabajar una distribución normal y simplemente añadir que si te preguntan en lugar de probabilidad, pues te dicen que hay 250 alumnos de segundo de bachillerato, ¿no?
Si te dicen que hay 250 alumnos, pues tú lo que tienes que coger es la probabilidad y multiplicarla por 250. Y así obtendríamos el número esperado de alumnos que comprenderían esa estatura. ¿De acuerdo? Y así más o menos es como tienen que, repito, trabajar la distribución normal.